un nivel de severidad medio y bueno, ya cuando es la deformación bastante, un nivel de severidad alto. Otro problema que pueden tener los pavimentos flexibles son las depresiones. Depresiones quiere decir que hay una deformación que ya se queda en un solo lugar, puede ser a causa de una deformación o de un hundimiento en una de las capas inferiores. Y bueno, eso pudiera coadyuvar para tener este tipo de deformaciones. ¿Vale? Ayer preguntaban algo, lo vi después, ya cuando nos fuimos. Hicieron una pregunta ayer, pero bueno, creo que ya no aparece. Creo que ya no. Bueno, hicieron una pregunta ayer, hacían algunas preguntas, ahorita seguramente las encuentro. Pero bueno, déjenme ver si están aquí. No, ya no aparece. Bueno, ahí hacían algunas preguntas, recuerdo haberlas leído. Pero bueno, si ahorita tienen algunas dudas también, con todo gusto las vamos respondiendo, ¿vale? Algo preguntaban sobre el pavimento y, si no mal recuerdo, algo preguntaban sobre los agrietamientos, las pieles de cocodrilo. Pero bueno, continuamos ahorita con las depresiones. Estas depresiones se van a formar por algunos esfuerzos excesivos. Pudiera ser también pues por deformaciones en las capas inferiores. Y bueno, básicamente es lo que provocan. Aquí se ve marcado porque, bueno, hay un pequeño charquito de agua, hay una pequeña acumulación de agua. Y bueno, eso es una depresión, es una deformación en el pavimento, ¿sale? Otro problema que pueden llegar a generarse son las grietas de borde. Estas grietas de borde se generan porque no hay nada que contenga al pavimento en un costado, ¿sale? Puede ser eso, o sea, o una carga muy excesiva en un costado, o quizás tal vez algún pequeño deslizamiento en las zonas cercanas al pavimento. Eso pudiera generarlo, que los vehículos circulen muy cerca de la orilla, entonces, bueno, esto va a provocar que la carpeta se puede ir desprendiendo y despegando de esta zona, ¿no? Hay niveles de severidad, como el de anterior, simplemente es una grieta que poco a poco va a ir creciendo. Y bueno, aquí tenemos niveles de severidad alto. Esto generalmente se puede dar en algunas comunidades, en zonas donde los vehículos pues salen en esa parte de la carretera, salen o se incorporan. Entonces lo que sucede es que ese golpeteo entre el cambio de nivel y el cambio pues, de superficie y que no está nivelado, pues provoca ahí un golpeteo que poco a poco va desprendiendo partículas y va desprendiendo pedacitos, ¿no? Eso es lo que va provocando este tipo de grietas y desprendimientos. Otro problema que podríamos llegar a encontrar son las grietas de reflexión de juntas de losas de concreto. Esto no es otra cosa más que el reflejo de los cortes existentes previamente en las losas de concreto que están abajo del pavimento asfáltico. Entonces, si tenemos a lo mejor una calle que previamente estuvo realizada con concreto hidráulico y después obviamente se le hace el corte, esa calle pues ya estaba ahí con sus juntas de separación y después se nos ocurre colocar ahí carpeta asfáltica, lo que va a ocurrir es que pues las grietas se van a reflejar, ¿sí? Las grietas se van a reflejar de abajo hacia arriba. Eso es lo que podría estar sucediendo. Se van a reflejar esas pequeñas grietas, ¿sí? Entonces, por eso es que en la imagen observamos que se ve pues un cuadro, ¿no? Se ven cuadros, se ve pues, un tablero, pues. Se ve un tablero y esas son las grietas reflejadas de abajo hacia arriba. Hay grietas longitudinales y transversales, pueden deberse a la colocación del concreto, pueden deberse también a la colocación de materiales inferiores en las capas, más bien en las capas inferiores, y puede ser que tal vez colocar una capa de base hidráulica y luego a un lado la otra, y bueno, es la junta que se va a generar en esa zona en especial, ¿sí? En la zona de separación entre tramos de capa de base hidráulica o tal vez de base hidráulica estabilizada o mejorada con algún material, ¿vale? Pudiera deberse en eso. Otra, en zonas montañosas puede deberse también a un deslizamiento nos está avisando que puede haber un deslizamiento en esa zona. Pues bueno, habría que analizar también el lugar. O sea, no siempre es la misma razón. Hay que analizar el por qué está ocurriendo, ¿vale? Hay otras grietas que son transversales. Ocurre lo mismo. Este puede ser por climas fríos.
¿Sale? Pueden ser por climas fríos, simplemente son grietas transversales. Aquí, si pueden ver, hay una grieta longitudinal en medio, ¿sí? Y aquí otras grietas transversales. Es por lo mismo, ¿vale? Otros problemas que seguramente ya hemos visto muchos aquí en la ciudad de Puebla, pues son estos detalles por zanjas reparadas. Zanjas reparadas. ¿Qué quiere decir eso? Pues construyeron la calle, ya estaba todo bien, y de repente se dieron cuenta que hay que arreglar también el drenaje. Entonces lo que ocurre es que pues abren ahí, cortan y obviamente sacan el material, colocan lo que es la tubería. Nuevamente, después de colocar la tubería, colocan el material de relleno, tal vez no lo compactan bien, ¿sí? Un poco de deficiencia en el proceso constructivo, y luego colocan carpeta. Y precisamente se marca muy bien dónde se construyó eso o dónde se hizo esa reparación. ¿Sale? Estas son zanjas, o bueno, son zonas de zanjas reparadas. Otro problema pudiera ser también los agregados pulidos, es decir, las partículas de gravilla o grava que se ocupan en lo que es la carpeta hidráulica, pudieran tener un cierto desgaste. Aquí pues lo que hay que hacer es colocar un riego de liga y obviamente un riego de sello para que se vaya desgastando la gravilla que le pongamos y no la gravilla propia de la carpeta asfáltica. Entonces eso es lo que pudiéramos llegar a hacer, ¿vale? Obviamente cuando se empieza a disgregar el material, se empieza a chispar, digámoslo así, una pequeña gravita. Lo que ocurre es que pues, ya hay un huequito y los vehículos siguen pasando, entonces siguen generando desgaste, siguen generando una cierta erosión, y entonces eso acompañado con el agua provocan que las gravitas se vayan desprendiendo. Entonces se van desprendiendo y pues obviamente van generando algunas oquedades, algunas grietas, eso se tiene que atender. En caso de que no se atienda, pues se van haciendo más grandes, así como las grietas anteriores que ya habíamos visto el día de ayer. Estos baches de la fotografía, creo que ya sabemos a qué nos referimos. Estos baches, bueno, se pueden provocar por una falla o sea, pueden venir de este desprendimiento o pueden venir también de un desprendimiento debido a un bache inferior, es decir, un bache en las capas inferiores. ¿Y qué es un bache? Bueno, imaginemos que estamos tendiendo la capa subrasante y vemos que hay una zona circular con bastante humedad. Bueno, esa zona que no está bien compacta debido a que tiene mucha agua, obviamente no tiene el contenido óptimo de agua, pues lo que va a suceder es que pues va a quedar con una débil compactación. Entonces, ese bache se puede reflejar arriba, ¿sale? Se puede reflejar en las capas superiores. Es una zona de saturación y falta de compactación. Entonces, ese bachecito se puede reflejar en la parte superior, en las siguientes capas, ¿sale? Entonces, bueno, aquí podemos ver otra fotografía. Aquí ya se fue desprendiendo el material. Aquí podemos ver que ese material, bueno, ya se desprendió y obviamente va generando una oquedad. Eso es lo que va generando, una oquedad, o sea, un bache. Ahí simplemente hay que poner atención, si queremos hacer una reparación de este tipo, hay que ver si el bache solo afectó a la carpeta asfáltica o si afectó ya también a la base hidráulica. En el caso de que haya afectado a la base, pues obviamente se tendrá que corregir desde abajo. De otra manera, el problema solamente será un parche y así puede continuar, ¿vale? Otros problemas que podemos encontrar son los famosos agüellamientos. Estos ocurren por dos cosas. Una, pues obviamente una falla en la carpeta asfáltica y otra por una falla en las capas inferiores. Entonces, bueno, aquí podemos ver esta deformación. Esta es una regla de acero y se mide que hay un agüellamiento, hay una deformación. Ese agüellamiento se forma porque es la zona donde pasan los vehículos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, lo que les decía, este es un agüellamiento por falla en la mezcla asfáltica. Vean cómo los vehículos generan un esfuerzo vertical hacia abajo y al momento que aplastan, botan un poquito a los lados de ese material de carpeta asfáltica, ¿sale? O sea, como si fuera una falla por corte general en mecánica de suelos, ¿no? O sea, se empuja hacia abajo, pero se empuja también hacia los lados. Entonces, esta es una falla
por mezcla asfáltica, o agüellamiento por mezcla asfáltica. Ahora, esto que vemos es un agüellamiento por falla en la subrasante, es decir, la subrasante no tiene el soporte necesario para las otras capas. Entonces, posiblemente la subrasante no tiene la calidad necesaria de acuerdo a la normativa. Y bueno, entonces, ¿cómo se ven físicamente, no? Para encontrar la diferencia. Les dije que por mezcla asfáltica se ve un montoncito, un montículo a los lados, ¿no? Y en este no, solo se ve la deformación. Entonces, vean, aquí podemos ver ese montículo que les digo a los lados. Ese es por falla en la mezcla asfáltica, ¿sí? Mayor contenido de asfalto pudiera ser. Y aquí vemos un agüellamiento por deficiencia en la capa de soporte, la subrasante. Inclusive aquí les puse con una línea amarilla. Había aquí arriba ayuda a deformación. Esta deformación se refleja hacia abajo también. Entonces, esa es una falla por una capa de soporte deficiente, una falla de soporte subrasante mala, ¿sale? O mal compactada. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Estos pavimentos flexibles. No sé. No, dije todo Ok. bien. Bueno, entonces pasamos a pavimentos rígidos. Bien. Comparto la pantalla para que lo puedan ver. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, hay esfuerzos que se van a generar en las losas de concreto. Estos esfuerzos pueden provocar alabeo y estos alabeos se van a generar debido a un gradiente de temperatura o de humedad, es decir, cambios de temperatura y cambios de humedad. Entonces, seguramente han ido a lo mejor a algún estacionamiento subterráneo en donde, bueno, pues van hasta el sótano y van pasando con su vehículo y pues sienten que el vehículo como que sube y baja, sube y baja. Bueno, ese es un alabeo, ese es un alabeo. Estamos hablando de losas de concreto. Ese es un alabeo, ¿sale? Puede ser por temperatura o por humedad, ¿sale? Otra causa de estas deformaciones o los esfuerzos es la fricción que existe entre la losa y la capa de soporte. Entonces, bueno, debido a la contracción que genera el fraguado, obviamente al fraguarse se calienta el concreto y luego se enfría, y entonces genera un movimiento en la zona de soporte. Esto puede ser un esfuerzo que está como en cortante, ¿sale? Las cargas también provocan obviamente un esfuerzo, entonces esfuerzos inducidos por el tráfico, obviamente, para eso son las losas, para que soporten el tráfico y soporten las cargas de los vehículos, que en particular las losas de concreto se diseñan para los vehículos más grandes. ¿Sale? ¿Por qué? Bueno, porque cuando lleguemos a cálculos vamos a ver que determinamos cuál es el número de pasadas de vehículos, o sea, cuál es el número permisible, cuántas veces pueden pasar por ahí los vehículos, número de pasadas permisibles. Entonces, vemos que los vehículos tipo A, automóviles, pues pueden pasar por el concreto, bueno, dependiendo del diseño y el espesor, de manera ilimitada, o sea, las veces que quieran pueden pasar, pero un vehículo grande, sí, un vehículo más grande, ahí sí ya tiene otra situación, ¿no? Ya sí es diferente, ¿sale? Entonces, viene siendo esta una de Disculpe, las... Mande. no sé si soy yo o si estoy compartiendo pantalla, pero no veo. Y la Bueno, compartí. Vuelvo a compartirla, no hay ningún problema, ahorita lo vuelvo a hacer. Me dicen si ya se ve. ya la veo. Gracias. Sí, no sé qué es lo que habrá pasado, pero bueno. Entonces, no llevamos mucho, ¿no? Llevamos el título y ahorita esto. Entonces, por las cargas son esfuerzos inducidos por el tráfico, esfuerzos de tensión y compresión que se generan en la losa por la circulación del tránsito y por los alabeos, y esfuerzos debido a las cargas en esquina, borde y en el interior de la losa. Estos son los esfuerzos que podemos encontrar en las losas de concreto. Pero bueno, ¿qué es el alabeo por gradiente térmico? Insisto, el gradiente es una diferencia, o sea, una diferencia de uno a otro valor. Entonces, es una diferencia entre temperaturas, o sea, temperatura fría versus temperatura caliente. Entonces, en el ambiente y en algunas zonas del país, en la noche hace mucho frío, en el día hace mucho calor. El pavimento de concreto sufre ciertos problemas debido a esa temperatura, ¿sale? Entonces puede sufrir problemas de alabeo, ¿sale? Entonces esto genera un ciclo térmico
que pues afecta directamente a la losa de concreto. Entonces, el apoyo que tiene la losa, pues no es suficiente. Bueno, no es que no es suficiente, sino que se separa. Se puede separar este apoyo que se tiene, es decir, la zona donde está desplantada la losa, pues puede moverse hacia arriba o hacia abajo. Entonces, esto va a provocar esfuerzos, pues debido a la temperatura. Entonces, los esfuerzos podrían ser mayores o menores dependiendo de la hora del día, ¿sale? Y obviamente también dependiendo del tránsito que esté en esa zona. Para que entendamos más, estos son los alabeos por temperatura. Más bien, estos son los alabeos, son deformaciones. Vean cómo la losa de concreto se deforma hacia arriba y se deforma hacia abajo, ¿sale? Entonces vean, esto es en temperatura. Cuando hace mucho calor se deforma hacia arriba como si se inflara. Cuando hace frío se aplasta, o sea, se hunde. Entonces, esto está generando en el concreto zonas de compresión, tensión, compresión, tensión. Entonces, paulatinamente, pues se va a fatigar y se puede quebrar, ¿no? En los alabeos en cambios por humedad es el ejemplo que les decía, a lo mejor en algunos estacionamientos, pues vemos este tipo de deformaciones, seguramente es por humedad, ¿sale? Hay humedad debajo debajo de la losa, en la base hidráulica. Entonces, el alabeo puede ser por temperatura y puede ser por cambios de humedad. O sea, a veces está húmedo, a veces no. Entonces, bueno, simplemente en climas húmedos pueden ocurrir este tipo de alabeos. Y bueno, la humedad es constante en esos lugares donde la humedad está cambiando constantemente, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Es algo muy similar. En el tiempo húmedo, la losa no es que se esponje, sino que se dobla hacia arriba. Y en tiempo seco, la losa se dobla pues hacia abajo. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre con este tipo de alabeos por humedad, ¿sale? Entonces, bueno, aquí podemos ver que en este ejemplo, sin lluvia, pues obviamente se genera una cierta tensión arriba y con lluvia se genera una tensión abajo, ¿sale? Entonces, el concreto está diseñado para compresión, no para tensión. Entonces, pues obviamente, por eso es que les decía que si nosotros queremos meter en las vialidades un concreto normal, F'C, pues habría que checar si cumple con la deflexión necesaria, o más bien con el módulo de ruptura necesario, puesto que las vialidades dependen de la flexión. Es lo que está pasando. Cada vez que circula un vehículo se flexionan un poquito y pues vuelven a regresar, se flexionan, regresan, flexionan, regresan. Entonces, eso es lo que está pasando con los vehículos, ¿sale? Entonces, hay esfuerzos combinados en los que hay alabeo, pues por temperatura y humedad. Y bueno, eso es lo que les mencionaba. Se hacen cóncavas hacia arriba o se hacen cóncavas hacia abajo. Obviamente el dibujo anterior solo trataba de un solo cuadrito, pero ahora imagínense en toda una vialidad, ¿no? Toda una vialidad, la cuestión es diferente. Entonces, hay que considerar espesores que cumplan ante, pues, un esfuerzo de este tipo. Digo, tampoco es meter espesores bastante grandes, tampoco es meter espesores grandes, pero, pues, simplemente hay que tratar de cuidar todos estos aspectos, ¿sí? Hay que tratar de cuidar todos estos aspectos. Y bueno, precisamente como las losas tienen un cierto esfuerzo y obviamente una cierta contracción, o sea, que se expanden y se contraen, pues precisamente por eso se le colocan estos tipos de barras, se les llaman barras pasajuntas. En las zonas donde se corta la losa de concreto, ahí es donde se colocan estas pasajuntas, ¿sí? Ahí es donde las vamos a colocar. Entonces, no es otra cosa más que una varilla de acero lisa, aceitada. Entonces, esto de aquí que están viendo en la parte inferior, esto que estoy señalando, se le llama canastilla. Esta canastilla no es otra cosa más que unos ciertos separadores y se soldan de un lado esta barra de acero, de un lado sí, del otro no. En la siguiente, contrario, como si fuera haciendo un zigzag. El caso es que al momento de colocarla y antes de colar, hay que cortar estas barras separadoras de alambrón aquí en medio. Hay que cortarlas. ¿Para qué? Pues para que el concreto pueda deslizarse para adelante y para atrás en estas temporadas pues de temperatura
y obviamente la junta actúe como una zona de donde se puede mover el concreto hacia adelante y hacia atrás, sí, contracción y expansión. Entonces, eso es lo que va a hacer. Además de transmitir las cargas, obviamente, de las losas, de una losa a otra. Entonces, esto es lo que va a hacer. Se diseñan, generalmente, bueno, se diseñan, hay una fórmula, sí, pero también hay unas tablas, ¿no? Que dependiendo del espesor de concreto, de la losa de concreto, dependiendo del espesor, ahí es donde decidimos el diámetro de la varilla de acero. Entonces, en algún momento fuimos a una visita donde habían puesto varillas, pues sí, de 1 pulgada, pero corrugadas. Y bueno, ¿para qué? ¿No? Esa es la pregunta, ¿para qué? Si la función de estas es permitir que el concreto, aparte de transmitir la carga, su función es permitir que el concreto pues se pueda deslizar para adelante y hacia atrás en esa junta. Entonces, si le ponen varillas corrugadas, lo que va a suceder es que el concreto pues ya no va a poder hacer eso, ya no se va a poder deslizar. Eso es lo que va a pasar, el concreto ya no se va a poder deslizar. Entonces, para eso son estas barras, se llaman barras pasajuntas y dependen del espesor de la losa. Deben ser lisas, insisto, deben ser lisas y se colocan en estas canastillas. ¿Para qué es la canastilla? Pues es una separación entre barras. ¿Qué quiero decir con esto? Nos van a dar la elevación deseada. ¿Sale? Se mandan a hacer dependiendo de pues, el espesor del concreto. El caso es que tienen que ir a la mitad. Tienen que ir a la mitad. Entonces, si la losa es de 20 centímetros, estas barras pasajuntas tienen que ir a la mitad. ¿Qué es lo que sucede? Y en algunos lugares lo hemos visto. Pues que a veces no ponen la debida atención y estas barras pasajuntas quedan así chuecas. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Los vehículos van a estar circulando y van a despostillar esta zona de acá, donde la pasajunta está más cerca de la superficie, es decir, donde el espesor de concreto que la recubre es menor. Entonces, pues se va a empezar a hacer una oquedad ahí. Circulen sobre Valsequillo y se van a dar cuenta en algunos lugares, ¿no? Adelantito de bomberos en sentido de la 11 Sur hacia CEU. Se van a dar cuenta por ahí, por donde están farmacias del ahorro, ahí mero pueden darse cuenta de este problema. Lo repararon hace un tiempo y otra vez está igual. Se hace un hoyo. Pero bueno, eso es debido a una falta de cuidado en la colocación de las barras pasajuntas. Es eso. ¿Sale? ¿Alguna duda de lo que vimos el día de hoy, chicos? ¿Alguna duda? De mi parte no hay. Ok. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Nos estaremos viendo por favor el día lunes. Espero que tengan una excelente noche. Que descansen. Hasta luego. Gracias, Gracias. ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hay una pregunta. Sí, claro. Adelante. ¿Tenía una pregunta, dijo? ¿Algo así?